Ante eso también tiembla mi corazón y salta de su lugar. Escuchad atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Bajo todos los cielos lo suelta, y su relámpago hasta los confines de la tierra. Tras él ruge una voz, truena él con su majestuosa voz, y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz. Maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. Porque a la nieve dice, cae sobre la tierra, y al aguacero y a la lluvia, sed fuertes. Él sella la mano de todo hombre, para que todos conozcan su obra. La fiera entra en su guarida y permanece en su madriguera. Del sur viene el torbellino, del norte el frío. Del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. También Él carga de humedad la densa nube y esparce la nube con su relámpago. Aquella gira y da vueltas por su sabia dirección para hacer todo lo que Él le ordena sobre la faz de toda la tierra. Ya sea por corrección, o por el mundo suyo, o por misericordia, Él hace que suceda. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las establece y hace resplandecer el relámpago de su nube? ¿Sabes tú la posición de las densas nubes? Maravillas el perfecto en conocimiento. Tú, cuyos vestidos están calientes cuando la tierra está en calma a causa del viento solano, puedes con él extender el firmamento fuerte como espejo de metal fundido. Enséñanos qué hemos de decir a Dios. No podemos ordenar nuestro argumento a causa de las tinieblas. ¿Habrá que contarle que yo quiero hablar? ¿O debe un hombre decir que quiere ser tragado? Ahora los hombres no ven la luz que brilla en el firmamento, pero pasa el viento y lo despeja. Del norte viene dorado esplendor, majestad impresionante alrededor de Dios. Es el Todopoderoso, no le podemos alcanzar. Él es grande en poder, no pervertirá juicio, ni la abundante justicia. Por eso los hombres le temen. Él no estima a ninguno que se cree sabio de corazón. Desde el versículo 22 del capítulo 36, hemos visto a Eliú tratando de persuadir a Job sobre el poder soberano de Dios, de que él debería contemplar a Dios en su poder a través de la creación reflejado. En vez de quejarse, debería alabarlo, contemplar con asombro sus maravillas y entender que todo tiene un propósito. El 37 es la continuación. Recordemos que la distribución de capítulos y versículos no es inspirada por Dios, por lo tanto originalmente esto iba de seguido. Bueno, hoy pues para efectos de la predicación de la palabra es que usamos los versículos también, ¿cierto que sí? Y aquí parece hacernos como una pausa, como un paréntesis, donde dice, me da miedo, siento que el corazón me palpita con fuerza, estoy aterrado, ¿sí? O sea, es como si él estuviera hablando y describiendo lo poquito que sabe acerca de la grandeza de Dios para decir, es terrible, es impresionante. Cuando pienso en esto, mi corazón late con fuerza, me sobresalto al tratar de ver o de imaginar la grandeza de Dios. Tiemblo dentro de mi pecho. Eso es lo que tú también deberías sentir. Ese terror que puedo sentir yo cuando solamente ver las nubes y considerar su poder. Deberías sentir ese miedo que te impida hablar con ese atrevimiento con el que estás hablando. Quisiéramos que la gente sintiera lo que nosotros sentimos. Quisiéramos que la gente entendiera el Evangelio, entendiera la palabra y se sorprendiera frente a ella, en la manera como nosotros nos sorprendemos de ella. Pero qué impotentes somos, hermanos, de poder transmitir esos sentimientos piadosos que un impío no puede, no tiene ni idea. Eliú piensa que Job no le entiende, hermanos, pero estamos seguros que sí, porque fue su hermano.
pero nos damos cuenta de lo impotente que somos y se queda solamente dentro de nuestro pecho esa emoción pura. Eliú quiere que Job sienta lo mismo, hermanos. Y muchas veces cuando tenemos hermanos enfrente frívolos, simples, conformistas, o sea, nuestro hermano, el corazón precipita y queremos que se levante, que duerme y alabe a Cristo. El caso es que Eliú quiere que Job deje de ver el tamaño de su tribulación para que empiece a ver la grandeza de Dios. Vamos a Salmo 111, 2. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Nosotros podemos contemplar la grandeza de Dios y ver sus maravillas en las obras creadas. Nosotros que nos deleitamos en Dios, podemos ver la mano de Dios interviniendo en el curso de la vida y nos sorprendemos frente a eso. Es un motivo de alabanza, como decía Eliú. Entonamos cantos de alabanzas al ver con asombro lo que el Señor hace. Desde que somos niños sabemos que Dios es grande, pero no es sino hasta cuando seamos maduros que entendemos qué significa eso. Saber que Dios es grande es que somos menos que polvo delante de Él, y que un planeta como Júpiter, un tamaño colosal, o una estrella enorme, enormísima, son un punto inútil y enquencle delante del Dios Altísimo. Saber que Dios es grande, hermanos, es algo que nos debe instar a alabar, como ya hemos visto, pero también es algo que nos debe llevar a sentir ese terror, ese temor santo, un temor muy profundo. ¿Cómo puede un ciego ver que el sol es grande? ¿Cómo puede ver un muerto la grandeza de Dios? Lo único es expresarlo en términos que alguna criatura pueda llegar a conocer. Y en ese capítulo 37 lo que Eliú va a emplear es el tema de los rayos. Es así, hermanos, como los padres deben enseñar a los hijos. ¿Cómo puede usted hablarle de Dios a alguien que no lo conoce? Entonces, ¿qué haga? Emplee elementos de la naturaleza, de la vida cotidiana, para que desde su niñez empiecen a contemplar a Dios, y así quizá al estar expuestos al Evangelio nazcan de nuevo en su niñez, en su preadolescencia, en su adolescencia, en su juventud. Solo Dios sabe, hermanos. Y eso es una manera de hacerlo. Versículo 2 dice: escucha con atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba de su boca. ¿Cómo yo le puedo explicar a alguien que Dios es grande, hermanos? Ejemplo, hablemos de los rayos. Aquí poco ocurren tempestades, pero cuando ocurren, hemos escuchado rayos que estremecen la tierra, hacen vibrar los vidrios de las ventanas, y el sonido nos despierta en pleno sueño, ¿cierto? Eliú está empleando eso. O sea, Job, no sé si me entiendas, pero todos hemos escuchado alguna vez un rayo, un trueno, visto un relámpago. Entonces, imaginémonos el sonido de un trueno. El trueno nos estremece, es un sonido aterrador, es un sonido imponente, y cualquiera, hasta el más escéptico, siente terror frente al retumbar de un trueno. Nos hace recordar lo pequeñitos, insignificantes y frágiles que somos. Nos estremece, nos hace ver impotente. Esa sensación que se puede llegar a sentir frente a un trueno. ¿Cómo es que no sentimos terror al oír acerca del Dios vivo? Estamos escuchando el estremecer de un trueno, ese sonido que se prolonga y es fuerte. Y estamos escuchando acerca del Dios vivo y no se aterran, siguen iguales. ¿Cómo puede ser eso posible? El conocimiento del Altísimo es más aterrador que un trueno. Eso es una descripción muy vívida, hermanos, de la grandeza divina. Estamos llamados a alabar. Por eso, hermanos, Eliú dice, imagínense, escúchenlo. Hermanos, alguno podría tomarlo literal y decir, de pronto en ese momento empezó a llover, porque como que Dios en Cristo aparece en un torbellino, quizá los cielos se habían puesto grises y se había empezado a armar una tempestad y ya había empezado a tronar. Esas serían suposiciones.
muy interesantes, cierto, y didácticas, pero no tenemos derecho a hacerlas. Nos quedamos con que es un discurso y Eliú quiere expresar su idea apelando a la imaginación de los que los leen, lo escuchan. Imaginémonos, escuchemos un trueno. Versículo 5 dice: la voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Estremeces, corazón se acelera. Es Dios con su voz. ¿No alcanzas a comprender la magnitud o el peso de un trueno? No, mucho menos la voz de Dios. Miremos Job 26:14. Job mismo ya había hablado en esos términos, había comparado el poder de Dios con un trueno. Nuevamente vemos que está usando palabras de Job en su propia contra. Dice: eso es tan solo el comienzo de todo lo que Él hace, apenas un susurro de su poder. ¿Quién entonces podrá comprender el trueno de su poder? Pero si escucháramos a la voz de Dios en el trueno, no habría nada que decir. Miremos también Salmo 29:3. La voz de Yahvé resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los cedros enormes. La voz del Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar al monte Hermón como a un joven buey salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. Sacude el desierto. La voz del Señor retuerce los robles fuertes, desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. El trueno es descrito como un estruendo que sale de la boca de Dios. Porque se trata, hermanos, de un sonido que no puede retenerse. No hay tapón, hermanos, que impida que uno escuche el vibrar del sonido que provoca un trueno potente. Ninguna criatura puede oponerse al trueno y decir: ay, bájele, cállese. Esta línea, hermanos, no pretende afirmar que Dios tiene boca, ¿no? Tampoco pretende insinuar que cada vez que truena es que Dios esté hablando. Bueno, la intención del autor y del pasaje es resaltar lo incontenible, lo estrepitosa que puede llegar a ser una sola obra de Dios. El trueno es tan solo una obra, ni siquiera es la gran obra. Es una obra de millones y millones. Es incontenible, estrepitosa, nos estremece, es imponente. Si se resalta, hermanos, una simple obra, por así decirlo, ¿cuánto más grande no será el mismo Dios hacedor de la obra? Es el propósito del autor. Hoy día, ya con la tecnología, cuando vemos un relámpago nos imaginamos un flash, ¿cierto? Miren cómo él expresa, ¿no? Está hablando del trueno, ahorita nos habla del rayo y ahora nos habla del relámpago. Son tres cosas diferentes, pero mire que las tres provienen de las nubes. Eso conecta el 37 con el 36 y demuestra que es un solo discurso. Porque ¿de qué está hablando él? De las nubes. De las nubes produce lluvia, viento, torbellinos, pero también salen rayos, relámpagos y truenos. Interesante. ¿Cuál es la diferencia? El rayo es la descarga eléctrica, el trueno es el sonido que retumba y el relámpago es el flash o la luz que emana el rayo. En el versículo 13 deja muy claro eso. Aún el rayo responde a la dirección de Dios. El relámpago también. Claro, podemos ver el rayo, hermanos, el zigzag. Luego ven, hermanos, el resplandor que lo abarca todo. Dice el libro: todo el cielo es alumbrado. Hermanos, sí.
Está jugando con la imaginación otra vez. ¿Cómo se imaginan los hermanos sin ningún temor ni superstición? Y luego entonces viene el sonido del trueno. Tenemos 36-33. Dice: el trueno declara su presencia, la tormenta anuncia su enojo indignado. Para las naciones antiguas, un rayo, trueno y relámpago reflejaban la ira de los dioses. Hermanos, es que es la impresión que se genera ante una obra de la naturaleza tan imponente, tan terrible. Pero como esos hombres conocen al Dios verdadero, ellos no creen en dioses paganos, sino en el Dios verdadero. Por lo tanto, ellos asocian ese fenómeno de la naturaleza, como es una tempestad, con el enojo de Dios. ¿Sí? El trueno declara su presencia, es una forma de decir, eso imponente que es esa obra de la naturaleza, se queda corta frente a la presencia de Dios y al terror que vamos a sentir ante su presencia. Nosotros un temor reverencial muy hermoso, pero los réprobos, hermanos, el terror que sentirán el día del juicio final no se compara a escuchar cientos y cientos de truenos en un mismo minuto. En este momento, siglo XV tal vez, siglo XIII tal vez antes de Cristo, siglo XI tal vez, no había explicación cómo una nube podría emitir rayos. ¿Qué explicación puede darse, hermanos, a personas de hace más de 20 siglos, hace más de 30 siglos, de dónde provenía un relámpago? Ellos no podían ni comprender cómo. De la misma manera, hermanos, hay muchos aspectos de la naturaleza que el ser humano todavía aún no ha podido explicar. Entonces, si ellos ni siquiera podían entender algo que fue creado por Dios con su sabiduría, ¿cómo pretende Job entender a Dios? Esa es la idea de Liu. Job, has tratado de pedir explicaciones. No puedes ni siquiera comprender los fenómenos de la naturaleza, mucho menos podrás entender a Dios mismo, sus planes, sus propósitos. Versículo 6. Él ordena que la nieve caiga en la tierra y le ordena a la nube cuando vaya a ser torrencial. ¿Sí? Mire la idea siempre. Las obras de la creación, incluyendo las más imponentes, son resultado de una orden divina. Porque las obras de la creación están sujetas a lo que Dios diga que se hace, hermanos. Entonces, así como el rayo, la nevada, la llovizna, el aguacero, son enviados por Dios, también son, el versículo 9 dice, el torbellino del sur, el frío del norte. Nos está mostrando un Dios que no es multifacético. Dios del frío, Dios del rayo, Dios del fuego, Dios del calor, Dios del agua. No, es uno solo. Y Dios controla con su soberanía y sabiduría todos y cada uno de los fenómenos naturales. Versículo 10. Es Dios con su soplo, es su aliento el que provoca todo eso. O sea, todo responde a su orden. Miremos 36-27. Él hace subir el vapor de agua y luego lo destila en lluvia. Eso es una explicación de la evaporización, ¿no? O evaporación. La lluvia se derrama desde las nubes, condensación. Vemos, hermanos, cómo la Escritura tiene explicaciones que tardaríamos miles de años en poder llegar a tener. Todos se benefician. Él llena sus manos de rayos, lanza cada uno a su objetivo, congela las grandes extensiones de agua con su aliento. Versículo 12. Las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que él ordena. Mire, siempre ha hecho énfasis en eso, ¿no? Van por su dirección, hacen lo que él ordena, como si Dios tuviera un depósito. Eso es metafórico. Y cuando él quiere, hermanos, llevar juicio, abre su depósito y toma los rayos y los lanza. Esa es la idea poética que se está describiendo. Cuando Dios quiere enviar bendición sobre una nación, saca de su depósito lluvias tempranas y tardías. Un Dios que es soberano, hermanos. Es Dios quien abre
ese depósito, y quien envía de ese depósito lo que es conforme a sus designios. Miremos 28-26. Hizo las leyes para la lluvia y trazó un camino para el rayo. Eso se descubrió, hermanos, hasta hace 100 años. El camino del prisma, el camino de la luz. Que el rayo tiene una dirección, un camino determinado. Traza un camino para el rayo, o sea, hasta los detalles más simples del zigzag de un rayo responde a la predeterminación divina. Miremos Salmo 148:8. El fuego, el granizo, la nieve, las nubes, el viento y el clima lo obedecen. Ay, hermanos, qué hermoso. Todo lo obedece, todo. Son criaturas bajo su disposición. Dios no le debe nada a nadie, no le debe nada a sus criaturas. Todo lo que Él da es por mera gracia. Pero las criaturas sí le deben a Dios gloria, honra y obediencia perpetuas. Las cosas inanimadas, abióticas, le deben a Dios obediencia y gloria. Los seres vivientes, espirituales o naturales, le deben a Dios gloria y obediencia. Todos le debemos gloria y obediencia al Creador. Y esa gloria y obediencia se la exige Dios hasta a los objetos inanimados como esto. El rayo, la nube, el clima obedecen. Y esto, hermanos, que responde a unas leyes predispuestas por Dios, se les da como un carácter personal, como si la nube tuviera entendimiento para obedecer. Eso destaca no que la nube sea una persona, sino que las cosas creadas responden a su obediencia a las órdenes del Altísimo. Ese es, hermanos, nuestro Dios, y cuando hablamos, escuchamos esto, el trueno se queda corto, y el terror que pueda llegar a sentir alguien frente a un trueno debería ser, hermanos, un ejemplo insignificante del terror que deberíamos sentir cuando escuchamos acerca del Dios Altísimo, que está airado contra los pecadores todos los días, pero que ama a los justos con amor eterno en Cristo. 37:7. Dios hace que todo el mundo se encierre para que todos reconozcan sus obras. Con su orden, la nieve, la llovizna y todos esos elementos naturales, fenómenos naturales que hemos hablado, con el propósito de que las personas, miren, dejen de trabajar. Pero no porque Dios esté impidiendo que trabajen porque sea el trabajo malo en sí mismo, sino para que la gente, estando quieta, pueda ver su poder. O sea, todas estas obras majestuosas de Dios hacen que el ser humano retroceda sorprendido. Y es tan impresionante una tempestad con truenos, centellas, relámpagos y rayos, que el ser humano, por más ocupado que esté, no va a continuar trabajando con normalidad. Es algo así como si Dios, con su gloria y el estruendo de su creación, llama la atención de la humanidad para que la humanidad se quede quieta y contemple lo que, aunque tiene enfrente, no se da cuenta sino hasta cuando está aterrada. Esas obras nos hacen retroceder, nos recuerdan lo pequeños y débiles, impotentes y frágiles que somos. Entonces, las obras de Dios no pueden pasar inadvertidas. Lo que Dios hace, incluyendo las cosas de la naturaleza, como las llovizna, la nieve, son hechos de la naturaleza que nos recuerdan de un poder superior que tiene en control todas las cosas. Y el ser humano, Dios adrede, muchas veces envía esas cosas para que la gente las vea y reconozcan su poder por encima de ellos. Todo esto, hermanos, es un espectáculo a los ojos de los seres humanos. Un espectáculo en el sentido bueno de la palabra. Imaginémonos, hermanos, una tarde lluviosa con rayos. Para nosotros es un espectáculo eso. Nos hace retroceder y desde un lugar seguro podemos ver cómo los rayos
son disparados, hermanos. Eso es impresionante para nosotros. Y lo único que tenemos frente a eso es quedarnos quietos, verlo. Eso lo hace Dios, hermanos, para mostrar su gloria y inspirarnos a alabarlo más. Él mismo nos muestra su poder para que reconozcamos su grandeza. Y miren que esta idea ya había sido expuesta, miremos en el 12:14. Dice ya en el 12:14 que cuando Dios mete a alguien en la cárcel, no hay nadie que se le pueda resistir. En ese pasaje decíamos que cuando Dios emite un juicio, las criaturas no pueden oponerse. Esa misma idea que Job expresó de esa manera, ahora la está expresando en de una manera más general. Dios hace con su gloria, reflejada en la creación, que los seres humanos nos encerremos incluso por voluntad propia para escondernos o para ver desde un lugar seguro su grandeza. Es Dios el que hace que actuemos de esa manera, o por lo menos que nos recuerda que somos impotentes frente a su mano. Volvamos al 37, versículo 8 dice: la fiera entra en la guarida y permanece en la madriguera. Entonces, miren, hermanos, en ese tiempo, ¿dónde se trabajaba? En la intemperie. Imaginemos un agricultor, un campesino, un ganadero, un pastor de ovejas. Empezaba a tronar, ¿qué hacía? Se escondía, hermanos. Pero miren, también los animales más fieros, más imponentes, ahí sí, como pensemos, las fieras, los leones de estas regiones, incluso esos animales debían retroceder frente a la voz de Dios. ¿Cuál voz? El trueno. Incluso los animales huyen, retroceden para buscar refugio en sus escondites. Entonces miren, hermanos, que su gloria y su poder no solamente lo pueden llegar a ver los seres humanos, sino que los animales también se aterran frente a ese poder. Buscan refugio, hermanos, frente a la imponencia de los fenómenos naturales, una tempestad, truenos, un huracán. Versículo 13, allá del principal, ahora sí, dice: como les estaba diciendo, por su bondad hace que vengan las nubes, sea para castigar, sea para bendecir. Miramos que sea que Dios castigue, sea que Dios bendiga, Él es bueno. Es bueno. El castigo de Dios es bueno. Dios es bueno cuando castiga. Dios envía juicio, Él es bueno. Él envía bendición, Él es bueno. Entonces, estos fenómenos naturales unas veces son medios para traer juicio y otras para derramar su misericordia. Eso ya lo había él hablado en el 36, recordémoslo. 36-31 dice: Dios gobierna las naciones y les da comida en abundancia. 36-33 dice: su trueno anuncia la tormenta inminente y hasta el ganado presagia la llegada de la tormenta. Entonces miramos: derrama misericordia porque por medio de la lluvia alimenta las tierras para que produzcan el sustento de las naciones. Pero por medio de la tormenta también puede hacer, hermanos, que aún las fieras y los seres humanos retrocedan, escondiéndose de su poder. Ejemplos bíblicos de esa realidad que todavía seguimos viviendo. En 1 Samuel 12 se nos da un relato, 12, 18 al 19, cuando los israelitas estaban adorando en ayuno, ¿se acuerdan? Que llevaron agua y que la derramaron, hicieron el sacrificio de una ternerita, de un corderito, liderados por Samuel. Los filisteos quisieron venir a atacar de sorpresa a los israelitas mientras ellos estaban adorando. Entonces no estaban armados, iban a ser atacados, hermanos, por los filisteos, que eran mercenarios y guerreros muy fuertes, y ellos estaban indefensos. Entonces en Samuel 12 se nos dice
que Dios envía granizo tan terrible que hace que los filisteos huyan, y los israelitas ahí sí los persiguen, matan a varios filisteos, pero murieron más filisteos con el granizo que Dios envió que los que alcanzaron a matar a los israelitas. Entonces vemos, hermanos, que efectivamente Dios usa los medios de la naturaleza para llevar a cabo su justicia, su castigo. Otro ejemplo, Éxodo 9, 18 y 23, cuando trajo juicio sobre los dioses egipcios, sobre el faraón, cuando retuvo a Israel. ¿Qué envió? Truenos, rayos, centellas, que parece que lloviera fuego, granizo que destruyó sus cosechas. Efectivamente, Dios usa los fenómenos de la naturaleza para enviar castigo, como Él lo ha dicho, y el testimonio bíblico nos muestra. Pero también tenemos evidencia de que los fenómenos de la naturaleza los usa para traer bendición. Ejemplo, Primera de Reyes 18:41. Dice que Elías va al Carmelo, el monte, pone su cabeza entre las rodillas en oración al Señor para que el Señor envíe lluvia. Y sí, así es, viene una nube y hay un aguacero que hacía 3 años no llovía, hermanos. Nosotros sentimos cuando pasan 6 meses que no llueve, ¿cierto? Más aquí en Girón. Allá no había llovido 3 años, y en Israel, imagínense esa tierra, hermanos, caliente por 3 años. Pues envía a Dios un aguacero que hace que todo el país sea bendecido por esa lluvia. Otro ejemplo de esa bendición, el libro de Joel, ¿se acuerdan? El profeta hablaba de cuando Dios abriera las ventanas de los cielos, ¿sí? Derramaría bendiciones para darnos, o pues para dar a los israelitas aquello que el saltón, el revoltón, ¿se acuerdan?, había tragado. Entonces sí, hermanos, incluso los fenómenos de la naturaleza responden al propósito eterno, sea para una cosa como el juicio, sea para otra cosa como misericordia, pero siempre Dios es bueno. Él es bueno cuando mató a los filisteos, hermanos, por medio del granizo. Él es bueno cuando derramó lluvia sobre los israelitas o los judíos del tiempo de Joel. Siempre es bueno. Versículo 14. Es el estilo del libro, ¿no? Dice: espera, Job, un poco, escucha. Detente, considera las maravillas, los maravillosos milagros de Dios. Es una costumbre, hermanos, de Eliú. Él hace comentarios de carácter teológico muy ricos, y cuando ya ha hecho su breve discurso sobre el tema, ahora aterriza el tema a la vida de Job, pero lo hace directo. Le dice: ahora tú, Job, detente, escucha, esto y esto es para ti. Todo lo que Eliú ha dicho tiene un solo propósito. Todo lo que Eliú ha dicho en este discurso, que va desde el 36, ¿no? ¿Cuál? Que Job se detenga para considerar las maravillas de Dios. ¿Qué es considerar, hermanos? Considerar es algo así como cuando uno está sorprendido al ver algo y uno tiene que sentarse para mirarlo bien. Uno tiene que quedarse quieto para considerarlo. O sea, mira, detallarlo, hermanos. Quedarse estupefacto viendo. Es considera las maravillas de Dios. Esa es la invitación que Eliú está haciendo. Son milagros divinos. Versículo 14 al 16. Presta atención, tú no sabes cómo Dios controla la tormenta. Lo que les estaba diciendo, no sabemos cómo hace que salgan relámpagos de las nubes. No sabes cómo mueve las nubes. Lo hace con perfección, con destreza, con sabiduría. ¿Sí? O sea, Eliú hace una serie de preguntas retóricas, ¿no? Son preguntas retóricas donde la respuesta obvia es: no sé. Ahí sí no sé, hermanos, no sé. ¿Sabes tú? No, no sé. ¿Sabes tú cómo Dios mueve en concierto a las nubes? Las pone en concierto. No. Las preguntas que los amigos hacían
Job sí las respondía, ¿se acuerdan? Directa o indirectamente. Pero esta pregunta no la puede contestar nadie, hermanos. Es más, este tipo de preguntas se parece mucho a cómo Dios va a hablar en el 38. Eso es muy interesante. Así como el libro está hablándole a Job, así le va a hablar Dios a Job. Bueno, más adelante llegaremos a conclusiones cuando estemos en el 38. Por ahora, hermanos, pues decimos lo siguiente. El Señor es tan poderoso que Él controla a las nubes. Él puede distinguir de una nube de otra y manifiesta su perfecta sabiduría en cada una de sus obras. Bueno, miremos algunos pasajes. 9:10. Dios realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Bueno, ahora miremos 36:29. Había dicho: ¿quién extiende la extensión de las nubes? El estruendo que sale de su pabellón. Bueno, esa pregunta es similar, pero esa sí se puede contestar, porque pregunta quién, no es tan fácil, no dice el Señor. Pero ya en el 37 pregunta, ¿sabes cómo? Versículo 11 dice: con agua de lluvia carga las nubes, lanza relámpagos desde ellas. O sea, Dios satura las nubes con humedad, lanza relámpagos desde las nubes. 17. Te sofocas de calor entre tus ropas, cuando la tierra dormita bajo el viento del sur. ¿Puedes ayudarle a extender los cielos sólidos como espejo de bronce bruñido? Esas palabras, hermanos, son las que a mí personalmente me llamaron mucho la atención, son muy lindas, pero es difícil de pronto entenderlas a simple vista. ¿De qué nos ha estado hablando el libro? Nos ha estado hablando de un día gris, lluvioso, con relámpagos, ¿cierto? Eso es lo que nos ha estado hablando. Y ahora el 17 está hablando de esa escena cuando pasa la tormenta y los rayos del sol irrumpen las nubes y todo lo gris empieza a tener ya un color más brillante. Está diciendo eso: cuando la tormenta ha terminado, también es Dios quien con su luz irrumpe la niebla para traer la claridad del cielo despejado. Miremos 26:8. En las nubes Dios envuelve las aguas, pero no revientan las nubes con el peso. O sea, solamente Dios sabe cómo hace eso. ¿Cuántas toneladas métricas de agua hay en una nube? Hermanos, y las nubes las contienen. ¿Sabe Dios cómo hace eso? Y también sabe Dios cuándo hacer que ellas emanen toda esa agua, dispersen relámpagos, pero también Dios sabe cuándo quita las nubes para que la luz del sol llegue sobre la tierra. Versículo 17 del 37. Entonces, Job, te aterras frente al sonido del trueno, pero cuando ya ha pasado la tempestad y sale el sol, empiezas a sentirte sofocado ya otra vez del calor. ¿Sí? Versículo 17. Pasa el frío, llega el calor. El gris de la tempestad pasa y Dios lo reemplaza por un majestuoso dorado resplandeciente de luz, ante el cual, versículo 21 y 22, ni siquiera Job puede quedarse mirando sin encandilarse. No sabes cómo explicar los rayos, no puedes quedarte mirando el sol, y si te atreves a alegar algo contra Dios, es Dios el que cambia con una sola orden la apariencia del cielo. De gris lo vuelve naranja, amarillo, rojizo, azul, como Él decide, hermanos, con una orden. ¿Qué puede entonces alegar un hombre contra Él? Puede objetar, hermano, decir: no me parece, no estoy de acuerdo contigo
Yo pienso que debía haber sido de esta otra manera, hermanos. El libro le estaba diciendo a Job, mejor cállate, en vez de alegar algo contra el Dios que controla las cosas que ni siquiera podemos quedarnos mirando fijamente. Queremos considerar las maravillas, ver el sol. Dice que Eclesiastés es maravilloso que hacer viendo el sol, pero queda uno afectado por su luz. Mucho menos, hermanos, poder ver a Dios y mantenernos. Miremos 9:14. Job había dicho, hermanos, pero parece que Dios le está diciendo, parece que se te olvidó. Tú habías dicho, ¿cómo podré responderle algo a Dios? ¿Qué palabras puedo hallar para contradecirle? Pero con todo lo que has dicho y tus quejas, parece que has tratado de hacer eso. Miremos Isaías 45:12. Tú, Dios y Salvador de Israel, dice, yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y le di órdenes a las constelaciones. Alguien le va a decir a Dios, o le va a informar, le va a notificar, le va a comunicar lo que hemos hablado. O sea, ¿será que si nosotros estamos conversando es necesario que venga alguien y le diga a Dios qué fue lo que hablamos porque no escuchó? No, hermanos. Lo que Él está diciendo es, Dios no requiere de un informante que le transmita lo que el hombre piensa. Él mismo discierne el pensamiento del ser humano. No necesita que alguien le cuente, hermanos. No necesita que alguien le transmita lo que fulano dijo, lo que otro habla. Él mismo lo escucha. Es como si lo estuviera diciendo. Todos los discursos que hemos hablado juntos, Dios ha estado presente. Eso es lo que Él lo está diciendo. O sea, no necesitas que Dios venga personalmente, porque Él ha estado presente. Miren eso, hermanos. En cada una de las palabras que tú dijiste, que yo he dicho y que nuestros amigos dijeron, Él ha estado aquí. ¿Eso qué es? La doctrina de la omnipresencia. Dios es terrible, es todopoderoso, es inescrutable, es grandísimo, es justísimo, es inalcanzable para nosotros. Pero Él, hermanos, sí está cerca por su soberana condescendencia, que nos escucha, que nos oye y que está presente, hermanos, con una misericordia muy especial con sus hijos. Miremos Job 11:7. Le había preguntado Sofar a Job, ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Es obvio, hermanos, que no. Miremos 34:12. Es impensable que Dios cometa injusticia, porque el Todopoderoso no pervierte el derecho. Dicho de otra manera, Job, no podemos alcanzar ni las nubes, mucho menos a Dios. No puedes explicar las nubes, mucho menos entender a Dios. Pero ojo, basta con saber que Dios ha estado presente aquí con nosotros y nos ha escuchado, pero tú lo cuestionaste. Fuiste irrespetuoso con Él. Estás insinuando que Dios tuerce lo recto. Y eso, hermanos, es inaceptable. Miremos Deuteronomio 32:4. Dios es la roca, sus obras son perfectas, todos sus caminos son justos. Dios es fiel. Dios no practica la injusticia. Él es recto. Él es justo. Hermoso. Esos son atributos de Dios, hermanos.
¿Por qué se le dice la roca? Porque es inconmovible. No se va a mover nada, hermanos. Es fiel. Es recto. Hermanos, es inefable, porque ¿qué palabras podemos decir que puedan, hermanos, encerrar o contener todo? ¿Cómo es Él? Por lo tanto, allá en Job 37:21, Él es digno de nuestro temor reverencial. Y no solamente de la iglesia, sino aún la humanidad, aún los réprobos, aún las sociedades y civilizaciones más incrédulas o paganas se aterran frente al sonido del trueno, se esconden frente a los fenómenos y ven, así sea, hermanos, palpando a tientas, como dice Hechos de los Apóstoles, que Dios es poderoso y que está por encima de ellos. Entonces, cuando Dios emana su poder por medio de la creación, no solamente es para que la iglesia le tema más, sino es para que todas las personas, universalmente, sepan que Dios, hermanos, es el Rey. Pero que conste, ese conocimiento nos salva. En el libro de Apocalipsis, cuando se nos dice que Dios enviaba los fenómenos de la naturaleza para destruir a las naciones que no tuvieran el sello de la bestia, que tuvieran el sello de la bestia, pues dice que en vez de arrepentirse, crujían los dientes y maldecían al Señor de señores. Entonces, vemos que este conocimiento es real y está escrito en las conciencias de todos los seres humanos. Pero eso no salva. Todo lo contrario, si el rayo los hace retroceder, muchos se le enfrentan hasta el rayo, hermanos. Porque el ser humano es una criatura arrogante, soberbia, que pretende, hermanos, enfrentarse al Creador con sus palabras de viento y sus hechos de cenizas. Y termina, hermanos, el discurso de Eliú con las siguientes palabras: Dios no estima al que se cree sabio en su propia opinión. Fuertes, porque le aplican a él también, a Job, a Sofar, a Elifas, a Bildad. ¿Quién se escapa, hermanos, de esas palabras? De todas maneras, Dios siempre es imparcial, porque justo no va a estimar a alguien, y mucho menos va a estimar a quien se cree sabio en sus propias ideas, porque solo Él es sabio, hermanos, y al que Él quiere dar la sabiduría se la da.